Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Joel Baed y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que es un poco filosófico, incluso podría decirse que hasta un poco de ocio, ¿no? De esas cosas que a veces piensas cuando estás distraído, estás divagando. Y eso es si alguna vez se acabará la música. Pero no que se acabe en cuanto a que la humanidad ya no escuche música, sino me refiero a melodías originales o a música original. Porque algunas de las dudas que a veces llegamos a tener cuando estamos haciendo música es conocer si la canción que nosotros acabamos de hacer ya existe, ¿no? Porque ha habido tanta gente que hace música todos los días y que lo sube a Spotify y que nunca se ha hecho tanta música como hoy en día, que de repente nos entra esa curiosidad, ¿no? De que si ya existe la canción o la melodía que acabamos de componer y sobre todo si es posible que alguna vez agotemos todas esas posibilidades, todas esas combinaciones de diferentes ritmos y melodías que se podrían llegar a hacer. ¿Algún día se va a acabar eso? Pues bueno, hay diferentes formas desde lo cual lo podemos nosotros afrontar. Vamos a irnos primero desde el punto de vista más técnico. Pensemos en sí en el audio digital. Por ejemplo, si estamos hablando de una canción que dure aproximadamente 5 minutos y estamos hablando del sample rate o la frecuencia de muestreo normal, que son 44.1 kHz. En ese caso, nosotros necesitamos aproximadamente 211 millones de bits, ¿ok? Para llenar esos 5 minutos con esa frecuencia de muestreo. Y si conoces un poquito de audio digital, sabes que los bits nos ayudan a almacenar una posición, ¿no? Un 0 o un 1. Y la combinación de diferentes bits nos llega a dar, por ejemplo, el nivel de volumen, ¿ok? De cuando estoy tomando una muestra. Y toda esa combinación de bits forman las diferentes, valga la redundancia, formas de onda, todos los diferentes timbres, todas las diferentes frecuencias que probablemente nosotros vamos a necesitar para escuchar un timbre o escuchar una melodía. Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si yo esos 211 millones de bits quisiera hacer todas las combinaciones posibles, la operación matemática sería un 2, porque el 2 es el número de posibilidades que puede tomar cada bit, un 0, un 1, sería un 2. Y ese 2 lo vamos a elevar, lo vamos a hacer a una potencia, es decir, a la cantidad de bits que existen. Entonces serían 2 a la 211 millones de bits. Desde ahí ya estamos pensando en que el número va a ser en verdad enorme. Y el número resultante vamos a ponerlo en contexto. En una gota de agua existe aproximadamente... escuchen esta cantidad, ¿no? Porque en verdad es bastante grande. 10,000 trillones de átomos. ¿Ok? Eso es una cantidad que yo creo que ni siquiera alcanzamos a visualizar o a entender qué tan grande es ese número en una gota de agua. Solo para que se den una idea, eso significa que es un 1 con 21 ceros. ¿Ok? Así de grande sería ese número de átomos en una gota de agua. Ahora, el total de átomos en el planeta Tierra sería un número que tendría un 1 y 49 ceros, para que se den una idea de lo grande que es ese número. Y en el universo, se estima que en el universo visible, los átomos de hidrógenos sería un número tan grande como un 1 y 80 ceros. ¿Okay? Son números infinitamente grandes que no alcanzamos a concebir. Pues bueno, si ahora tomamos la cantidad de combinaciones posibles dentro de los bits de un archivo de audio, como el que acabo de comentar, de 5 minutos con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, el número de combinaciones sería de 63 millones de ceros. O sea, es algo que te explota la cabeza, ¿no? Es simplemente, no sé si imposible imaginar un número de ese tamaño. Y aún así, no es infinito. O sea, sí es inmensamente grande, no lo podemos imaginar, pero no es infinito. Ahora, eso es demasiado exagerado, ¿no? Porque obviamente estaríamos hablando de que eso contendría un archivo, o sea, esa cantidad de combinaciones contendría todos los archivos de audio, todas las grabaciones de audio posibles. Desde mí, en este momento yo, ¿no? Estando hablando en este momento, eso existiría dentro de esas combinaciones, hasta cualquier archivo de audio, ruido de vinilo, los silencios, un rugido, cualquier llamada de teléfono que hayas hecho en tu vida,
que dure 5 minutos o menos estaría dentro de esas combinaciones. Muy bien, pero eso hablando tal cual como digital, pero nosotros, las personas, no somos digitales, no funcionamos de esa manera, porque nosotros la música la vamos a construir a partir principalmente de notas. Se puede considerar, digamos, si yo toco un do, re, mi, fa, sol, lo toco en un piano o lo toco en una guitarra, en una trompeta, técnicamente son diferentes, ¿no? Porque el piano, la trompeta o lo que sea tienen timbres diferentes. Muy bien, eso se verían como diferentes combinaciones dentro de lo que acabamos de comentar de los beats, pero para nosotros, para nuestro oído, la melodía sería exactamente igual. Y además, nuestro oído es relativo, así que daría lo mismo que fuera do, re, mi, fa, sol, ¿no? Esa sucesión de semitonos o de tonos empezando desde la nota do, o que si empezamos desde la nota la. Nosotros, la relación que hay entre cada una de las notas nos sonaría muy similar. Así como si, por ejemplo, escuchas la Oda a la Alegría y tú bajas ese archivo de audio 3 semitonos, para ti sigue siendo la Oda a la Alegría, aunque técnicamente es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro oído solamente detecta las relaciones que hay entre esas notas. Muy bien, entonces tomando eso en cuenta, si digamos que serían, además, ¿no? Cuando tratamos de hacer la música no utilizamos toda la octava completa, todas las notas dentro de la octava, es decir, cromático, las 12 notas, sino que normalmente utilizamos una escala musical. La escala musical solamente son 7 notas más la octava, ¿no? Entonces serían 8 notas. Si nosotros tomamos una combinación, entonces, de las 8 notas musicales y además las diferentes combinaciones rítmicas que se pueden llegar a hacer, es decir, los intervalos de duración, ¿ok? La negra, la corchea, semicorchea, la blanca, muy bien, eso ya nos daría aproximadamente 78,000 millones de combinaciones de melodías diferentes. Es un número mucho más pequeño que lo que dijimos hace rato y algo más cercano a la realidad. Si tomamos en cuenta eso, aún así la cantidad de melodías posibles sigue siendo exageradamente grande. Necesitaríamos una cantidad de tiempo prácticamente imposible para una sola persona para escuchar todas esas melodías, para que existan. Yo creo que fácilmente se acabaría el sol, se destruiría todo el sistema solar antes de que se crearan todas esas melodías. Muy bien, entonces, no es infinita la cantidad de música que nosotros podemos crear, tomando en cuenta eso. Sí nos da un número que podemos decir que es finito, pero aquí lo importante ya no es entonces si algún día se va a acabar la música, sino hacia dónde va la música. Porque existe un fenómeno que es, creo que bastante conocido, que si tú tomas una progresión de acordes, puedes construir 1001 canciones sobre eso. No por nada existen luego las polémicas sobre los plagios, ¿no? Que si Shakira hizo un plagio de otra que no recuerdo cómo se llama, que salió en TikTok, ¿no? O diferentes demandas, ¿no? De que a lo mejor alguien le copió la canción a otra persona o un ritmo musical. De todas formas, para los humanos existe esto, ¿no? Que a pesar de la cantidad, de la posibilidad tan grande que hay de combinaciones, aún así nuestro cerebro funciona de cierta manera, que de todas formas terminamos siempre orbitando o acercándonos hacia ciertas estructuras que se repiten más. Así que a veces ya ni siquiera importa la cantidad de combinaciones que podemos hacer, sino cómo vamos a explotar esas combinaciones que son más comunes. Por ejemplo, una de las progresiones de acordes más habituales es en una escala mayor, por ejemplo, es tocar el primer orden, el primer acorde, luego el quinto, luego el sexto y luego el cuarto. Eso es una progresión de acordes súper común que seguramente lo han escuchado en 1001 canciones y canciones famosas. Ahora aquí, un pequeño paréntesis. Las progresiones de acordes no tienen ningún problema en cuanto a copyright. No se puede, digamos, patentar o no se puede registrar una progresión de acordes por derechos de autor. Entonces, no tengan miedo en utilizar las mismas progresiones de acordes que algunas otras canciones. Aquí más bien el punto sería entonces usar el diseño de sonido, utilizar los arreglos para que eso suene diferente, para que eso suene atractivo y dejar un poco de preocuparnos en que si algún día se van a acabar las canciones o no.
Ahora, aquí lo que sí hay que tener en cuenta, hablando ya desde el punto de vista de las melodías, es que a veces nosotros podemos crear cosas que salen desde nuestro subconsciente y que en realidad es memoria. A veces creemos que una canción o una melodía que nosotros acabamos de crear es original, cuando en realidad ya la habíamos escuchado en alguna otra parte y quedó grabada en nuestro subconsciente. Podría decirse que nuestro subconsciente nos está traicionando, haciéndonos creer que algo es original, cuando en realidad estaba basado en otra cosa que ya habíamos escuchado alguna vez. ¿Cómo podemos superar eso? Bueno, voy a hacer un video hablando respecto a eso, de algunas técnicas, pero realmente no existe algo que sea 100% infalible. De alguna manera, por lo mismo de este fenómeno de que tendemos a gravitar hacia ciertas progresiones de acordes o a ciertas estructuras rítmicas, va a ser muy probable que en alguna ocasión algo de lo que nosotros hacemos se termine pareciendo a otra cosa que ya existe. Y es que lo hablamos en un episodio de podcast de la temporada pasada, que era sobre la originalidad, y es que es imposible sonar 100% original. Todo lo que hacemos es un remix de algo más. Todo está siempre influenciado por experiencias que nosotros hemos vivido, por música que hemos escuchado, por experiencias de nuestro entorno. Es imposible ser 100% original. Entonces, lo importante es eso, darle diferentes vueltas, ¿no? Diferentes giros a lo que ya existe para tratar de conseguir algo que suene mucho más interesante, ¿no? Y que sea, digamos, más afín a eso que nos representa a nosotros como individuo, ¿ok? A mis gustos personales, al mensaje que yo quiero transmitir, a la forma de transmitir también ese mensaje, ¿ok? Todo lo que representa, digamos, nuestra marca personal o nuestra identidad musical. Muy bien, entonces, un episodio donde pues divagamos un poco. Esto fue, quiero dar créditos, ¿no? Porque esto ya tenía yo ganas de hablar desde hace tiempo y me inspiró un video que vi hace algunos años de Vsauce, que se llamaba precisamente así, ¿no? Que si algún día se iba a agotar la música. Ahí entra todavía muchos más números, muchos más cálculos y detalles, pero en sí la idea era esa. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. No olviden que hay todavía muchos más episodios de la temporada pasada y se vienen todavía muchos más acá. No olviden seguirlo, ponerlo en sus favoritos. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo y nos escuchamos en la próxima.